ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 se rindió homenaje a la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci. La Última Cena, que representa la última vez que Jesús cenó con sus discípulos antes de ser crucificado por Poncio Pilato. Esto es un evento fundacional, trascendental de la religión cristiana. Durante el espectáculo, la pintura fue recreada por una actuación humana de artistas drag, con la aparición de homosexuales acompañando a una niña, una modelo transgénero, un cantante desnudo maquillado como el dios griego Dionisio. Esto ha traído el rechazo y la crítica de la comunidad cristiana y también de muchos usuarios de las redes de todo el mundo, no solo cristianos, que criticaron el movimiento y afirmaron que era irrespetuoso y expresaba desprecio por la religión. Y ese es el tema que queremos tratar en este día. Sugel, ¿qué indignación ha causado esa representación de la Última Cena? Mira, los organizadores del evento ahora dicen que no fue la Santa Cena, que fue una representación de otra pintura, que es el Festín de los Dioses de Van Herman. Esos nombres son difíciles, pero es Jan Herman van Bilger. Pero realmente ese cuadro de El Festín de los Dioses es una celebración de una bacanal. O sea que el argumento es este. No fue la cena del Señor. Lo que estábamos era exaltando una orgía. Entonces, realmente lo que pasó en París fue grosero, chabacano, vulgar, desagradable, blasfemo, ofensivo. Yo no sé, ya se me acaban los sinónimos. Y lo cierto es que ha recibido un repudio mundial. O sea, en vez de hacer el impacto que tal vez ellos querían hacer de promover el movimiento de inclusividad, etcétera, etcétera. La libertad, la igualdad, todas esas cosas. Exactamente. En realidad lo que ha sido es provocar una reacción en contra. Eduardo, mira, cuando yo vi eso, yo le decía a mi esposa, digo, mira, esto increíblemente es menos peligroso que un ataque más sutil al cristianismo. Porque es tan grosero, es tan absurdo, es como, yo no sé, de verdad, es que no sé qué adjetivo ponerle, que no provoca, no provoca simpatía. Exactamente, es difícil que una persona sea engañada a menos que ya tú estés en eso. ¿Quiénes son los que han alabado esta representación? Personas que ya están de acuerdo con esa ideología y que también promueven esa ideología. Pero para el ser humano común y corriente, el de a pie, no cristiano, la reacción ha sido un repudio total. Pero nosotros, para entender los tiempos, queremos ir más allá de esa reacción de asombro, de rechazo ante esta situación y tratar de que nuestro público entienda qué hay detrás de todo eso. Y esa es mi primera pregunta. Qué bueno que trajiste eso a colación, porque como yo te decía ayer en una conversación informal, ya las protestas han sobreabundado en el mundo entero y no queremos llover sobre mojado, no queremos volver a repetir lo mismo. Lo que hay detrás de esta representación es el movimiento woke. Es un planteamiento woke lo que pasó en las Olimpiadas de París. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que volver atrás y tratar de entender el software que está detrás de lo que nosotros vimos en pantalla. La palabra woke viene del lenguaje afroamericano vernáculo. Tú sabes que cuando trajeron esclavos de África, los obligaron a hablar inglés y eso produjo un inglés afroamericano vernáculo muy particular. Y la palabra woke surge en ese contexto. La idea, lo que significa esa palabra es despertar. Desperté a la conciencia, en este caso de las injusticias sociales. Así fue como esta palabra comenzó a usarse en la década de los 40. Sí, eso es despertar o tener conciencia. Pero no, Eduardo, 1940. O sea, esto no es una palabra nuevecita, aunque es un neologismo, es una palabra que se acuñó recientemente. Tenemos que entender que el recientemente no es que fue ayer.
Eso tiene ya más de un siglo usándose. Pero no fue sino hasta la década de los 60, con el surgimiento de los movimientos raciales en Estados Unidos, todo ese movimiento que hubo con el tema del racismo, cuando la palabra woke comenzó a usarse en ese contexto, en el contexto del movimiento de los derechos civiles. Ya para 2015, 2017, más cerca de aquí, la palabra woke se identificó más con movimientos como Black Lives Matter, y luego ya se expandió, la palabra comenzó a evolucionar hasta agrupar todo tipo de ideologías que pretenden defender minorías oprimidas. O sea, si tú perteneces al colectivo del LGBTI o Q y todas las palabras, o si tú perteneces a una etnia particular que se entiende que ha sido menospreciada, maltratada, para el racismo, para la desigualdad económica, incluso, Eduardo, para la gordura. O sea, si tú perteneces a un grupo de personas que han sido burladas por su sobrepeso, entonces todo eso, el wokismo pretende defender y agrupar todas esas ideologías. Ahora, tenemos que entender que el movimiento woke no es centralizado, o sea, no es que hay una organización particular que está definiendo los dogmas o lo que define el movimiento woke, es un movimiento descentralizado. Sí. En ese sentido es un movimiento extraño. Porque son grupos independientes en diferentes partes del mundo y cada uno defiende los intereses que le interesa defender, valga la redundancia. No solamente eso, es que el movimiento woke reúne dentro de sí el colectivismo con el individualismo. O sea, ellos defienden colectivos como el colectivo de los trans, el colectivo de la ideología de género, pero al mismo tiempo es un movimiento que descansa en la subjetividad de la persona, o sea, en una subjetividad individualista. En ese sentido, decía David Thunder, que escribió un artículo hace año y pico titulado El movimiento woke o el wokismo, una religión para la izquierda. ¿Es el wokismo? Es una pregunta. ¿Una religión para la izquierda? Y David Thunder dice, el wokismo se parece a una religión. De hecho, hablaba con alguien hoy que ni siquiera es creyente y sin embargo decía, es que eso es una religión, porque tiene sus dogmas, tiene sus pecados. Por ejemplo, el hecho de tú referirte a un hombre que dice estar atrapado en el cuerpo de una mujer, pero tú usas el pronombre masculino, tú estás pecando contra esa persona porque esa persona no se percibe como hombre o como género fluido. Eso es un pecado para el movimiento woke y ellos tienen también su sistema de excomulgación. O sea, todos aquellos que no estamos de acuerdo con las causas que ellos defienden, vamos inmediatamente a ser estigmatizados como personas falta de inteligencia, como pasó ahora en los Juegos Olímpicos. O sea, que aquellos que protestaron contra la representación, ya sea de la Cena del Señor o de una bacanal griega con el dios Dionisio, no importa. O sea, Eduardo, mira, tú traer en las Olimpiadas, yo me imagino que tú eres igual que yo, que cuando comienzan las Olimpiadas, mucha gente quiere ver la inauguración porque siempre es grandiosa, tiene una producción detrás sumamente elaborada. Los Juegos de Atenas, los Juegos de Beijing, o sea, es que son espectaculares. Pero esto no solamente fue grosero. Yo publiqué un Twitter recientemente donde decía, esta es una manifestación de cómo la sociedad occidental no solamente ha perdido el norte moral, sino también la sabiduría y el intelecto. Porque ¿cómo tú puedes defender que un grupo de hombres vestidos de mujer y en el medio una mujer, Barbara Bush, que se define a sí mismo, yo no quiero ser ofensivo con lo que voy a decir ahora, estoy usando sus palabras, ella dice, soy gorda, judía y queer, o sea, lesbiana, y estoy orgullosa de eso. Entonces, en una celebración donde se exalta el deporte, ¿qué tiene eso que ver? Y tener hombres, como pasó con uno de los hombres que estaba allí, Eduardo, que aún
lamento decir esto, ¿verdad?, en este programa, pero se le veían los genitales casi pegado de una niña. Y uno se pregunta dónde está la mente de esos padres y de los organizadores del evento. ¿Qué permitieron eso, Sujel? Esto no se planificó ayer. Esto tiene más de un año planificándose. Mucho más. Entonces, ¿cómo tú entiendes eso? Bueno, yo creo que la explicación está en lo siguiente. La sociedad occidental, en muchas partes de la sociedad occidental, se ha pretendido eliminar la base de la cosmovisión sobre la cual se cimentó esta sociedad. Que aunque no es una sociedad cristiana, porque no hay sociedades cristianas, hay personas cristianas. Así es. No hay sociedades cristianas. Dentro de una sociedad. Exactamente. Pero indudablemente la sociedad occidental pasó del barbarismo a una sociedad civilizada por la base judeocristiana que la sustentaba. Sí. Bueno, Occidente se ha volcado contra eso. Y aquí tenemos el resultado. Pero, Sujel, ¿tú no crees que el resultado de esa representación que ellos hicieron ha sido negativo, dado que ha levantado ese rechazo de la comunidad y hace que la comunidad internacional mundial esté más atento a ese movimiento, a ese wokismo? Mira, yo quisiera creer que sí, me animaría, pero apenas esto pasó la semana pasada. Yo creo que no ha habido tiempo suficiente para hacer una evaluación de ese tipo. Pero te digo que quisiera pensar así, pero me temo que hay una locura, una especie de locura colectiva que no permite que mucha gente lleve esto hasta sus últimas consecuencias. No es lo mismo que alguien diga lo que pasó en París es desagradable, es grosero, es vulgar, es barrio bajero, es todo lo que tú quieras. Es una basura. O sea, lo que pasó en París fue una basura, independientemente de que sea la Cena del Señor o una bacanal orgiástica, cualquiera de las dos. O sea, no sé qué defensa es esa. Pero yo me temo que mucha gente no va a conectar los puntos para decir, mira, ¿cuál es el resultado final de estas ideologías? ¿A dónde lleva este pensamiento? Quisiera pensar que algunos países, sobre todo en nuestra región en Latinoamérica, algunos presidentes entiendan y vean a dónde llevan estas cosas y sean verdaderamente woke, o sea, que despierten. Algo interesante, Eduardo, de esta palabra, woke, despertar. O sea, fíjate lo que implica. La idea es, nosotros sí hemos despertado y ahora estamos por eso atacando todas las cosas que atacamos y defendiendo las cosas que estamos defendiendo. Pero ustedes, los cristianos, son unos ilusos que todavía están dormidos. Y si alguien los está mirando que simpatiza con el movimiento woke, yo quiero decirle lo siguiente. Yo creo que el movimiento woke está señalando males que son reales. Es lo que pasa con el feminismo. Cuando el feminismo ataca al machismo, yo digo amén. Yo creo que el feminismo ha puesto el dedo sobre la llaga sobre enfermedades reales, males reales de la sociedad. Pero el problema es que la solución ha sido peor que la enfermedad que están atacando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con ninguna clase opresora. Nosotros los cristianos siempre tenemos que ponernos del lado del oprimido, porque lo vemos en la Biblia. Nuestro Dios se pone del lado del oprimido, se pone del lado de las viudas, se pone del lado de los huérfanos, de los pobres. Así que en ese sentido, cuando el movimiento woke levanta su voz contra el bullying que le hacen a una persona porque está sobrepeso, o el hecho de deshumanizar al colectivo LGBT por su preferencia sexual, nosotros debemos decir, no, ellos siguen siendo seres humanos creados a la imagen de Dios y por lo tanto, como seres humanos merecen mi respeto, independientemente de que yo esté absolutamente en contra de sus ideologías y en contra de su preferencia sexual, y creo que hace muchísimo daño a ellos mismos y a la sociedad. Pero nosotros seguimos respetando a la persona. Entonces, en ese sentido, yo diría a las personas que nos están mirando, que tal vez simpatizan con el movimiento woke, no, nosotros como cristianos, si somos verdaderamente cristianos, nosotros tenemos que estar a favor del oprimido y siempre en contra del opresor.
aunque la forma en que manifestemos ese favor y esa contra sea muy particular. Porque es como han dicho mucha gente, ¿por qué en los Juegos Olímpicos de París no atacaron a Mahoma? Porque saben que la reacción de Mahoma, de los maometanos, perdón, no va a ser la reacción buena gente de los cristianos. Pero el hecho de que nosotros seamos mansos, el hecho de que seamos humildes, no quiere decir de ninguna manera que nosotros no tengamos una cabeza para pensar, para evaluar y aún para alzar nuestra voz en contra de algo que fue grotesco, Eduardo, que lo vieron millones de personas. La inauguración de los Juegos Olímpicos es una celebración familiar. Se supone que yo puedo sentarme con mis niños, en este caso con mis nietos, y ver las Olimpiadas sin estar esperando algo tan burdo, algo tan bajo, o sea, tan grotesco. Ponle tú el apellido que tú quieras. O sea que, vuelvo y te repito, yo creo que nosotros tenemos que evaluar el movimiento woke desde una perspectiva cristiana y tratar de ser lo más objetivo que nosotros podamos, pero, el movimiento woke no es más que la filosofía marxista o el progresismo llevado hasta un extremo. Y nuestros países deberían verse en ese espejo, ver en ese reflejo, y no solamente condenar un evento, sino también la filosofía que sustenta ese evento y que muchos de nuestros países, Eduardo, lamentablemente están sustentando y están defendiendo a favor de la supuesta igualdad. ¿Tú entiendes que eso que está pasando en Europa y en muchos otros países que fueron la cuna del cristianismo en un sentido de los grandes filósofos cristianos, los grandes predicadores, es esa decadencia que se está viviendo allí en esos países? Absolutamente. Y eso no comenzó ahora. Tú lees a Jean-Paul Sartre o a Simone de Beauvoir o a Camus, que decía que la única pregunta inteligente que una persona puede hacerse es si se suicida o sigue vivo. Y no estamos hablando de que eso pasó ahora, eso pasó hace décadas atrás. Porque para ellos la vida no tenía Foucault, sentido. Son personas que maximizaron todas estas ideologías que nosotros estamos viendo hoy. Así que lamentablemente Francia está cosechando décadas de una filosofía dañina que ni siquiera se sustenta intelectualmente hablando. Porque vamos a suponer por un momento que no existe Dios. Vamos a decir que el Dios del cristianismo, al que yo creo que sí que ellos estaban atacando, no existe. Bueno, entonces tú no tienes una base real, objetiva, para decir ni siquiera que atacar el colectivo LGBT está mal. Porque no hay nadie, no hay ningún ser personal, no hay ningún Dios que puso las reglas de juego para decir esto es injusto, esto es justo. No hay valores absolutos. No hay valores absolutos. Entonces que cada quien haga como le parezca, como dice la Escritura. Entonces yo veo ahora, salió en las noticias hoy que Barbara Bush ha recibido muchas amenazas de muerte. Y yo leo eso y digo, yo no estoy de acuerdo con eso. No, imposible. Para nada. No, o sea, ojalá que Barbara Bush se convierta al Señor y venga Cristo y sea transformada por la gracia de Dios. Yo no odio a Barbara Bush, pero Eduardo, nosotros tenemos que saber diferenciar, los cristianos tenemos que saber diferenciar el amor que le debemos a las personas y el aborrecimiento que debemos tener hacia ciertas ideologías que son anticristianas, que están en contra de Dios. Entonces, levantar nuestra voz en contra de eso no es faltar a la mansedumbre cristiana, es amar verdaderamente a la sociedad en la que vivimos, porque todas estas ideologías son destructivas. Sugel, ¿por qué predicamos el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué queremos nosotros? Que todas esas personas que están muertas, perdidas en sus delitos y pecados, como estuvimos nosotros en una época, conozcan al Señor y tengan el don de la vida eterna en Jesucristo, no es otra cosa. Ni tú ni yo somos mejores que las personas que idearon esta inauguración, porque somos seres humanos pecadores, pero fuimos redimidos y nosotros estamos exaltando la gracia de Dios.
No nos estamos colocando nosotros mismos en un pedestal y diciendo, mira qué bajeza. No, nosotros estamos desde abajo, humillados bajo la poderosa mano de Dios, pero con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, dándonos la base objetiva que nosotros necesitamos para poder evaluar estas ideologías. Y es desde esa plataforma, no desde una plataforma de orgullo. Nosotros no tenemos orgullo heterosexual, sino desde una plataforma bíblica que estamos diciendo, eso fue bajo, eso fue una basura, aún desde el punto de vista estético. Eduardo, yo no entiendo cómo alguien puede aplaudir algo como lo que pasó en los Juegos Olímpicos, independientemente de que tú seas cristiano o no. Aún estéticamente hablando, fue burdo, fue vulgar, fue grosero. Es así, Sugel. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto que ha sucedido, Sugel? Una que veo es cómo el darle espalda a Dios nos lleva a un grado tal de depravación, de degeneración, que uno no sabe dónde puede llegar. Indudablemente, o sea, yo puedo decir completamente amén a eso. Como yo te decía hace un momento, cuando yo quito a Dios del panorama, y eso fue algo que he dicho muchas veces, Nietzsche. In the silence, I hear your voice, whispers of forever, a heartfelt choice, to love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. Your touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. We'll weather every storm, we'll face every test. Our love will be the anchor that holds us best. Through the ups and downs, we'll stand as one. Forever and always, our love will have won. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. In your loving eyes, I see our destiny. Forever and always, our love will be free. In your loving arms, I am home. With you, my heart beats, forever will roam.
el ateo alemán vio claramente, cuando tú quitas a Dios del panorama, tú borras el horizonte y por lo tanto ya tú no sabes si te acercas o te alejas de la realidad, ya tú no sabes si bajas y subes. No hay un punto de referencia. No hay un punto de referencia. Sartre decía, y también lo he citado muchas veces en este programa, sin un punto de referencia infinito, los seres finitos no tenemos punto de referencia. Entonces, como se ha quitado a Dios del panorama, ni siquiera tengo un punto de referencia para decir, es injusto que ataquen al colectivo LGBT, o es injusto que una mujer sea violada. Bueno, sí, yo creo eso. Yo creo que ciertamente eso es una barbaridad. Pero lo creo porque es un ser humano creado a la imagen de Dios y por lo tanto no puede ser maltratada de ninguna manera. No importa si es mujer, si es hombre, no importa si es niño o adulto, no importa si es homosexual o si es heterosexual. Un ser humano no debe ser pisoteado de ninguna manera. Pero yo puedo decir, mira, respeto la libertad que tienes para escoger lo que tú quieras, pero también respétame a mí la libertad que yo tengo para evaluar tu elección y aún para hacerte ver que tu elección es dañina para ti y es dañina para toda una sociedad. Hay gente que dice, yo respeto, si una gente quiere ser homosexual es un problema de él. No, es que nosotros estamos en la misma barca y si tú le abres un hueco al piso de tu barca, nos vamos a hundir todos. Y mira lo que ha pasado en Francia, porque de paso, Eduardo, un comentario al margen, es impresionante lo que ha pasado con los Juegos Olímpicos de París 2024. Porque no simplemente se trata del evento de la inauguración, es que los Juegos Olímpicos han dejado muchísimo que desear en su organización. Es, Eduardo, como si hubieran perdido la cordura. Es así. Yo me maravillo de la paciencia de Dios para con nosotros. Pecamos, hacemos las cosas como nos parece. Ahora en nuestra iglesia estamos predicando del Evangelio de Marcos, lo que el Señor sufrió físicamente, cómo fue desamparado por el Padre. Y todo eso, Él por amor a nosotros, Él entregó su vida. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Le damos la espalda? Me encanta el título de un libro de Francis Schaeffer. ¿Y ahora cómo viviremos? Nosotros estamos en una sociedad que se ha secularizado a nivel vertiginoso, muy rápidamente. Estamos en una sociedad que ha perdido el norte moral, ha perdido la sabiduría, ha perdido la inteligencia. Y nosotros tenemos que saber que Cristo nos ha llamado a ser sal y luz en medio de esa generación perversa y torcida, como dice en Filipenses capítulo 2, en la cual resplandecemos como luminarias. Entonces, no basta simplemente con que nosotros alcemos la voz en contra de todo esto. Nosotros tenemos que ejemplificar el evangelio que predicamos. Nosotros tenemos que mostrar el poder de Cristo en la transformación de nuestro carácter. Nosotros no podemos ser hipócritas, no podemos tener un doble estándar. O sea, así como yo protesto contra esto, yo debo también ser afirmativo en los valores que el cristianismo promueve y ser un ejemplo sin ser perfecto, obviamente, porque ninguno de nosotros somos totalmente coherentes con lo que creemos, somos seres humanos. Sí. Pero debemos ser coherentes con las cosas que nosotros profesamos creer. Debemos amar a esta gente, debemos mostrarles el amor de Cristo. Si nos dan la oportunidad de predicarles, debemos predicarles el evangelio que salva y libera. ¿Qué dice Pablo a los hermanos de la iglesia en Corinto? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los maldicientes. Fíjate que el único pecado que Pablo menciona no es la homosexualidad. Dice, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Y dice, pero esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Mira, yo le decía a alguien esta mañana, es una pena que mucha gente que ha sido maltratada por sus preferencias o por su sobrepeso, escuchan lo que dice el movimiento woke y dicen, esto es, yo me identifico con eso. Es una identificación más emocional que intelectual. Yo no creo que mucha gente se sienta a evaluar intelectualmente la base filosófica de este movimiento. Yo le quiero decir a esa gente, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La respuesta para ti que has sido tal vez maltratado o maltratada, la respuesta no es el movimiento woke, la respuesta es el poder del evangelio. Amén. Amén. Porque no quiero que en este programa nos limitemos solamente a decir, usted está mal.
No, nosotros tenemos un mensaje de esperanza, de esperanza que dar de vida. aún a personas que tal vez están allí. Pablo fue un perseguidor del Evangelio, y obviamente yo no estoy comparando a Pablo ahora con el movimiento queer, pero Pablo fue un perseguidor del Evangelio. Pablo mató cristianos y Pablo fue el gran apóstol a los gentiles. Bueno, ¿Qué dijo Pablo? Que Cristo vino a buscar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Era un perseguidor de la iglesia. Un blasfemo. Entonces, yo tengo esperanza que tal vez alguna de esta gente blasfema que participó en esta inauguración se conviertan a Cristo y sean un testimonio después para la verdad. Amén, para la gloria de Dios. Como Amén. hemos visto muchas personas en esas mismas condiciones que Dios los ha transformado. Amén. Sujel, para concluir, te voy a hablar de otro tema. En YouTube hay personas que están haciendo canales utilizando tu nombre, Pastor Sujel Michelén, Pastor Sujel Michelín, para asuntos sensacionalistas. Y es bueno que tú des una voz de advertencia que eso no es promovido por ti, porque muchos pueden creer que tú estás promoviendo eso. Gracias, Eduardo. Yo no sabía de esto. Varias personas me comenzaron a mandar mensajes porque, como tú dices, no es simplemente que están tomando mi nombre, sino que están usando engañosamente prédicas de nuestra iglesia sin usar el video, sino solamente el audio, para que no puedan ser fácilmente identificados, supongo yo. Y poniéndole títulos sensacionalistas. En estos días me llegó uno que decía, ora y sanarás. Yo nunca he predicado eso en mi vida. O, por ejemplo, ahora con el atentado de un candidato a la presidencia en Estados Unidos, para tener cuidado con lo que sale por YouTube, ahora han comenzado a aparecer videos míos como si yo hubiera predicado acerca de ese evento o algo así. Y me da muchísima lástima que personas tomen la palabra de Dios. Yo no sé si es para monetizar, yo no sé si es para hacerme daño o para hacerle daño al Evangelio, pero quiero aclarar, aprovechando tu pregunta, que yo no tengo ningún canal oficial, ninguno, ni uno solo. Todos nuestros videos salen por el canal oficial de ibcj.org en YouTube, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y estos por el canal de Entendiendo los Tiempos. Ahora, quiero aclarar que hay hermanos de buenos ministerios que quieren esparcir la palabra de Dios y nosotros le damos gracias al Señor por eso. Utilizan tus prédicas o tus De entrevistas, una manera pero de apropiada. manera fidedigna, Exacto, Sujel, no apropiada. con deseos sensacionalistas. Pero ¿qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4? Dice, nosotros nos recomendamos a nosotros mismos no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Yo creo que estas personas están andando con astucia. ¿Cuál es su razón? No la sé, no conozco sus corazones, pero quiero aprovechar el momento para volver a aclarar, yo no tengo ningún canal oficial Personal. y esos videos, personal ninguno, y esos videos que salen con esos títulos sensacionalistas, no solamente no tienen nada que ver conmigo, sino que los condeno abiertamente. Y quiera el Señor usar las quejas que se han levantado, incluyendo las nuestras, para quitar esos canales de ahí o por lo menos para censurar esos videos. Gracias por la aclaración, hermano, y gracias por la participación en el programa. Bueno, esto es un placer agridulce porque de lo que estamos hablando es algo serio, dañino, pero esperamos en el Señor que muchos vean este programa y puedan ser movidos a querer conocer un poco más acerca del Evangelio de la gloria de Jesucristo.
Tenemos esperanza siempre porque nuestro Dios es un Dios poderoso Amén. para salvar. Amén, amén, amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.